En fin, esta mañana vamos a hablar sobre esta enfermedad, pero enfocándola de otro punto de vista. La mayoría de los cirujanos pues nos acostumbramos a poner nuestras hazañas quirúrgicas, nuestros métodos de cirugía, ¿no? Tanto convencionales como la laparoscopía, como las cirugías de acceso mínimo, como son NOTS, puerto único, etcétera. El entendimiento de esta enfermedad nos hace ser efectivos en su tratamiento. Muchas veces cuando el paciente llega a la emergencia no la valoramos adecuadamente y esperamos que llegue pues a estadios un poquito más avanzados, perforados, complicados, y una enfermedad que podría pues resolverse de una manera satisfactoria en el breve plazo se complica, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco sobre la apendicitis. Bien, como le dije, es una de las causas de intervenciones más frecuentes, ¿no?, en las emergencias de todos los hospitales, desde los de mayor complejidad hasta los de menor complejidad, ¿no? Su tratamiento en todo el mundo es considerado como una urgencia, como una situación que no puede esperar. En todo hospital del mundo esta enfermedad no se puede darse el lujo de esperar consulta externa, esperar en otro lugar, 2 o 3 días. No, la solución tiene que ser inmediata una vez diagnosticada. Bien, el síntoma principal es el dolor, esta manifestación desagradable, pero que sin embargo es nuestro mejor aliado para poder enfrentar cualquier enfermedad. Si una enfermedad no duele, no la enfrentamos, no la consideramos. Y de todas las enfermedades que nos atacan en el aparato digestivo, esta apendicitis es el dolor es lo que nos motiva a su tratamiento. Les voy a pedir disculpas por la falta de imágenes, porque el sistema que yo traje es el iOS de Apple y no es compatible con el sistema que tienen acá, que es Windows, ¿no? Entonces muchas de las imágenes que había traído no las vamos a poder ver, así que me comprometo con ustedes en el CD que se les va a dar, incrustar esa información. Bien, con respecto a la epidemiología, datos muy concretos. Es frecuente entre la segunda y tercera década de la vida, por lo tanto está en la época más productiva del ser humano, la época en la cual el ser humano pues está en la plenitud de sus facultades. Por lo tanto, esta enfermedad tiene que ser abordada para que esta persona pueda trabajar, pueda estudiar, pueda desempeñarse en la medida posible, pues recuperándose de esta enfermedad. No puede darse el lujo de postergar en su recuperación, en su tratamiento. Es una enfermedad que económicamente afecta a muchos países. Se dice que en Estados Unidos se facturan más de 4.000 millones de dólares en descansos médicos por apendicitis. Entonces, le dan el descanso de 15, 20 días. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica eso ha bajado terriblemente a 5, 7 días como máximo. Entonces, económicamente es muy productivo un tratamiento adecuado y eficaz. En el mundo occidental, como el que conocemos, 1 de cada 15 personas sufre de apendicitis en algún momento de su vida, ¿no? Bueno, evidentemente más frecuentemente entre la segunda y tercera década. La probabilidad de muerte ha bajado ostensiblemente desde la época pues, en la cual esta enfermedad temida era sinónimo de muerte. Tener apendicitis significaba pues prácticamente la muerte, ¿no? No había tratamiento, no había antibióticos, no había cirugía. Lo que se tenía pues era el curanderismo oscuro de la época medieval, donde solamente les ponían los cataplasmas de miel, los tenían en ayunos años o de días, les ponían sanguijuelas en la fosa ilíaca. Había una serie de métodos terapéuticos que no se entendía cómo lo hacían, pero se daban en esa época y tenían una alta mortalidad. La mortalidad de apendicitis en la época del medieval era casi del 70%. Ahora nuestra mortalidad es de menos de 0.1%. Hemos avanzado bastante en el manejo de esta enfermedad, ¿no? Es más frecuente en varones, ¿no? De 8.6 que es en varones a un 6.7 en mujeres. Desde el punto de vista de economía, esto es muy importante. Evidentemente la gran carga laboral se da en varones, aunque actualmente casi está pareja la cosa, pero bueno, eso desde el punto de vista económico tiene mucha repercusión.
Algunos tips anatómicos. Se dice que es una formación diverticular, ¿no? De 5 a 8 centímetros de longitud, que está ubicado en la confluencia de las tenias. Este dato es importante para poder ubicar el apéndice en el acto quirúrgico, ¿no? Y generalmente está de 2 a 3 centímetros de la válvula iliocecal. Este dato es muy importante porque esto no se modifica. Una vez que se forma en el periodo embrionario, esta distancia no se modifica. Lo que se modifica es su ubicación distal, o sea, el movimiento del apéndice, donde generalmente es anterior o es posterior retrocecal o inferior o pélvico, ¿no? En fin. Otros tips embriológicos importantes. Aparece en la 8ª semana. Desde ahí ya comienzan a proliferar los elementos linfáticos. Y generalmente lo que motiva y generalmente moviliza la formación de este divertículo es la formación de las placas linfáticas que aparecen en la 8ª semana, en esa zona. Es una proliferancia del ciego, ¿no? La relación entre base y el ciego siempre se va a mantener hasta el final de los días de la persona, no se va a modificar. Este es un dato embriológico muy importante, ¿no? El extremo libre, como les dije, tiene diferentes cambios durante su desarrollo y crecimiento. Finalmente, en la 3ª, 4ª década de la vida, tiene su ubicación definitiva, bien en la parte anterior del ciego, o bien en la parte posterior, o bien en la parte pélvica. Bien. Con respecto al desarrollo de esto, tiene una gran importancia clínica en el momento de desarrollar un proceso patológico. Su localización frecuente, como le dije, es la presentación iliocecal, o sea, la parte anterior, que es un 80%. La localización retrocecal se da un 16% y la localización pélvica en un 4%. Esto más adelante vamos a ver que nos tiene una gran repercusión en la presentación del cuadro clínico. El apéndice, cuando vamos a ver la parte del diagnóstico, no es igual de acuerdo a la presentación del apéndice, ¿no? La sinología, la sintomatología, las complicaciones, incluso el momento de la actitud quirúrgica va a variar de acuerdo a la ubicación del apéndice. Algunos tips histológicos. Su pared se continúa con el ciego, prácticamente forman por eso que se dice que es un divertículo, una continuación del ciego, ¿no? Contiene las 4 capas clásicas del tubo digestivo: la mucosa, la submucosa, la muscular y la arterosa, ¿no? La mucosa es igual a la del colon, y esto es muy importante para algunas enfermedades características del colon, como son las colitis ulcerativas, el colon tóxico, etc. La submucosa tiene una característica, que es abundante en tejido linfático, linfoideo. Hay una gran cantidad de población de linfocitos en esa zona, ¿no? La muscular y la arterosa son idénticas al colon. Los otros tips anatómicos. Su irrigación procede de una rama terminal del tronco iliocólico. Hay una arteria terminal que viene de la mesentérica superior, que es el tronco iliocolo-bicercopendicular. La rama distal es la rama iliocólica, y esta rama es terminal, no es una circulación colateral como existe pues en casi todo el aparato digestivo. La irrigación del apéndice es terminal, es una arterita que solamente baja y llega al apéndice. Si se ocluye esa arterita, se va a producir necrosis del apéndice. Bien, su inervación tiene origen, es importante esto, en la 10ª vértebra torácica. Sabemos que por un poco de fisiología, lo que acontece a la metámera es lo que va a repercutir en la sintomatología. Entonces, siempre el apéndice, cuando comienza en su dolor, comienza en la parte media, o sea, en el ombligo. El dolor umbilical es característico cuando el apéndice se ve alterado. ¿Por qué? Por la ubicación de la parte neurológica, ¿no? Bien. Algunos tips fisiológicos. La función de este apéndice es incierta. Se han dicho muchas cosas del apéndice, ¿no? Incluso se le considera como un órgano reserva de células madre. Ahora que está en boga la formación, de buscar lugares donde hay células totipotenciales para algún tipo de tratamiento, ¿no? En algunas enfermedades que no sabemos cómo enfrentarlas, lo hacemos con células madre. Entonces se cree que ahí hay células madre, ¿no? Equivocadamente se le consideró como un vestigio embriológico, o sea, como un rezago embriológico, pero no es así. Tiene una funcionalidad, tiene un desarrollo y también tiene una atrofia, pero en el tiempo,
¿no? Está muy relacionado con alguna función inmunológica todavía no muy clara, pero se sabe que existe una función inmunológica ahí. Hay una gran concentración de inmunoglobulina de tipo A y de tipo de linfocitos de tipo B, que van a conformar la población de los nódulos linfáticos de la apéndice, ¿no? Esta actividad linfoide va a decrecer con la edad, hasta desaparecer ya por encima de la sexta década de la vida, desaparece prácticamente los nódulos linfáticos del apéndice. Hay una relación muy importante en los pacientes apendicectomizados. Conforme ha aumentado la calidad, la expectativa de vida, la gente vive más. La expectativa de vida está en 84, 85 años. Entonces, las personas tienen mayor tiempo de enfermarse de algunas enfermedades como es el cáncer. Entonces, se ha determinado que muchos pacientes apendicectomizados desarrollan cáncer de colon o desarrollan colitis ulcerativa. No está muy claro, pero hay una relación que actualmente todavía no se demuestra, no tiene validez estadística todavía los estudios, pero hay mucha relación en eso. Con respecto a la fisiopatología, ¿no? Hay una secuencia, la causa más frecuente que nosotros podemos entender y saberlo de una manera doméstica es la presencia del fecalito, aquel cuerpo fecaloideo concentrado, ¿no? Calcificado, ¿no? En un 70% se encuentra en la apendicitis, el famoso fecalito. En ese 70%, el 10% es radiopaco. Se puede determinar por radiología la presencia de los fecalitos. El resto del 30% de causa de apendicitis, tenemos cuerpos extraños, ¿no? Tenemos tumores, tenemos parásitos, es muy conocido la presencia del ascaris que se envuelve y se mete muchas veces en el apéndice. La presencia de bridas congénitas que pueden provocar obstrucción del apéndice y desarrollar una apendicitis. En fin, ya. Hay elementos no obstructivos, por ejemplo la hiperplasia de la mucosa. Hay enfermedades como el adenoma no maligno, ¿no? de colon, que produce hiperplasia de la mucosa y provoca apendicitis, no necesariamente ocurriendo la luz, sino cerrando incrementando el volumen de la mucosa, ¿no? El aumento de los folículos linfoides también. Hay una teoría donde dice que los folículos crecen de tal manera que van a ahorcar o van a provocar cierre en las arterias que van a irrigar al apéndice, ¿no? Y esto está muy relacionado en niños. En niños se ve que hay mucho crecimiento del folículo linfoide y provoca pues apendicitis. La patología, la presentación de la apendicitis en niños es totalmente diferente en el adulto, ¿no? Con respecto a cómo ya va presentándose esta enfermedad, realmente entre las 12 y 24 horas hay un proceso inflamatorio, ¿no? Una vez determinada la causa es como una bola de nieve que va cayendo hasta que se hace más grande y finalmente desemboca en la enfermedad en sí, ¿no? Hay un proceso inflamatorio en la pared apendicular, comienza a inflamarse, comienza a haber mediadores inflamatorios en la pared apendicular. Los elementos venosos comienzan a ocluirse, provocando una obstrucción venosa, y esto a su vez va a provocar un edema de la pared del apéndice, consecuentemente aumento del volumen. Esto es común para todos los tipos de apendicitis en sus diferentes presentaciones. Entre 24 y 48 horas más o menos vamos a encontrar un aumento de la peristalsis. Como se comporta la apendicitis como un cuadro oclusivo, el intestino trata de vencer esa oclusión. Para eso aumenta la peristalsis, provocando pues un poquito de aumento en los ruidos hidroaéreos, dolor tipo cólico, ¿no? En un intento de superar esa obstrucción. Luego tenemos entre 24 y 48 horas, ya tenemos cambios vasculares. Esos cambios vasculares son importantes porque comprometen a la arteria que hemos nombrado anteriormente, la arteria apendicular. La arteria apendicular comienza a cerrarse, a ocluirse y va a provocar una isquemia en la parte distal, sobre todo del apéndice, ¿no? Cuando hay isquemia, pues generalmente la consecuencia es la necrosis del tejido. Bien, y luego tenemos ya entre 24 y 48 horas ya la complicación más temida, que es la perforación. Producto de la isquemia, la pared del apéndice se necrosa.
y luego de la necrosis se abre, se comporta como una perforación de víscera hueca, ¿no? Ocurre generalmente una o dos áreas de necrosis y generalmente se dan en el borde antimesentérico, en el borde donde no hay protección de la serosa prácticamente ni del meso. Entonces está en esas zonas donde más frecuente se perfora el apéndice. Hay una cosa muy importante con respecto a la población bacteriana. Generalmente la gran población que tenemos nosotros en el aparato digestivo, sobre todo en la zona del ciego y en la zona apendicular, si lo podemos comparar a las migraciones, la gran población bacteriana se moviliza, se mueve, así como los ñus o los búfalos o los elefantes en el África que se movilizan por toda la sabana africana. Las bacterias se movilizan, tienen migraciones en el aparato digestivo, sobre todo en esa zona del ciego, el apéndice y el hilo distal, tiene un gran movimiento las bacterias, ¿no? Cuando se ocluye el apéndice, pues ya no hay migración, se quedan ahí las bacterias y comienzan a haber una especie de competencia por la supervivencia. Como eso se convierte en un área anaeróbica, quienes comienzan a predominar son los anaerobios, a costa de los aeróbicos y otro tipo de gérmenes que formaban parte de la flora intestinal, ¿no? Hay una gran cantidad de secreción apendicular, una gran cantidad de producción de moco en el apéndice, que esto va a provocar aumento también en el volumen, ¿no? Esto genera también un aumento de la población de los polimorfos nucleares. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los polimorfos nucleares? Y ahí están los linfocitos. Los polimorfos nucleares con los linfocitos, a pesar que conforman parte de la población celular de la sangre, son totalmente diferentes. El polimorfo nuclear está andando por todos lados, ¿no? Generalmente está en la parte marginal de las arterias, esperando la señal para que se pueda movilizar al área infectada. Nunca está como el linfocito estático, produciendo inmunoglobulinas o formando barreras alrededor de los microbios o de alguna noxa que nos esté afectando, ¿no? En fin. Entonces vamos a tener una gran cantidad de polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares tienen mucha relación con la liberación de mediadores inflamatorios. Uno de ellos es la famosa elastasa polimorfo nuclear, que va a provocar cambios en la motilidad de la celularidad de defensa. Comanda toda la motilidad de las células de defensa, incluyendo los linfocitos, incluyendo a otras familias de polimorfos nucleares. Bueno, evidentemente como consecuencia de eso aumenta la población bacteriana a predominio de los anaerobios y aumentan los mediadores inflamatorios, los fijadores de complemento, histamina, son los mediadores que van a estar más frecuentemente elevados en este proceso. Algunos cambios neurológicos son importantes que tienen que ver con el dolor, ¿no? El cambio en el pH, sabemos cuando hay un pH ácido la sensibilidad al dolor es más alta. La liberación de mediadores inflamatorios también van a predisponer aumentos en el umbral del dolor, ¿no? Y asimismo la misma distensión apendicular va a estimular que las terminaciones de estiramiento van a provocar en el paciente que padece de apendicitis, anorexia, va a provocarle actitud antálgica, astenia, cambios en la conducta mismo del paciente. Como consecuencia de todos estos elementos, ¿qué vamos a tener? El dolor. Un dolor vago, sordo, que está ubicado en el abdomen medio y en el epigastrio. Eso cuando comienza la enfermedad, ¿no? Cuando hay aumento del peristaltismo va a provocar una sensación de náuseas, una sensación de distensión, ¿no? Cuando el proceso sigue extendiéndose al peritoneo va a haber cambios en la coloración, van a ver que esa zona, los cirujanos que operamos, vamos a ver que esa zona se pone bastante congestiva, bastante roja, de una coloración especial. Bueno, ¿qué cambios dinámicos tenemos en la zona del apéndice, ¿no? Como consecuencia de los mediadores inflamatorios? El epíplomo mayor y los intestinos van a comenzar a hacer una muralla alrededor del apéndice y todas las estructuras vecinas, provocando una especie de cerco para aislar a la infección, ¿no?
Cuando el fecalito sale, o sea, sale el fecalito ya de la luz apendicular, genera un acordonamiento, un amurallamiento, ¿no? Bastante rígido y generando una especie de contenido líquido en su medio, que es el absceso apendicular, ¿no? Estos elementos, tanto en los niños como en los viejitos, no se dan. El epíplon en el niño no está muy desarrollado, recién alcanza su desarrollo a los 6 o 8 años. Antes el apéndice, la enfermedad apendicular está desprotegida, porque el epíplon no está desarrollado, entonces no hay quien proteja a esa zona. En pacientes a quienes se les retira el epíplon mayor por razones terapéuticas, como es el caso de cáncer, por ejemplo, un cáncer de ovario, donde hay que sacar todo el epíplon mayor, o un cáncer de útero, o un cáncer de próstata, estos pacientes están desprotegidos en el caso de sufrir apendicitis, ¿no? Porque no hay quien cubra, quien module la infección. Una perforación no controlada, ¿a qué nos conduce? Básicamente nos conduce a 5 complicaciones serias. Primeramente la peritonitis. Cuando no se cumple el elemento de defensa propio del cuerpo humano, la infección se desarrolla y se disemina por todo el abdomen, generando un cuadro de peritonitis, ¿no? Luego las peritonitis comienzan a hacer islas y generan los cuadros de abscesos que están difundidos en todo el abdomen, generalmente en el parieto cólico, en fosa ilíaca, en el fondo de saco, etc. Colecciones, como digo, colecciones en todo el abdomen. Hay una cosa muy importante: cuando no se trataba adecuadamente esta enfermedad, o cuando no se conocía muy bien sobre el uso de antibióticos, la cirugía, etc., desarrollaban una enfermedad muy temida, que era sinónimo de mortalidad, que era la piliflebitis. ¿Qué es la piliflebitis? Es la invasión de microbios, de gérmenes al hígado. Normalmente todo el contenido venoso que viene del abdomen llega al hígado a través del sistema porta. Todo el flujo sanguíneo esplánico, ¿no?, de los intestinos, del colon, del estómago, del páncreas, todos confluyen como un embudo a una gran vena, que es la vena porta, ¿no? Y esta va al hígado. Generalmente cuando hay una infección, así como se van los elementos nutritivos, el líquido, la linfa, todo al hígado, también van los microbios. Y estos microbios van a conllevar una enfermedad severa, que es la piliflebitis. Si el paciente sobrevive a la piliflebitis, ya viene la otra consecuencia, que son los abscesos hepáticos, ¿no? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo podemos sospechar de esta enfermedad? Básicamente hay algo que lo caracteriza a todo paciente que ha sufrido esta enfermedad, que es apendicitis: es el dolor, ¿no? El dolor es lo característico, es lo que nos motiva a buscar al médico o algún agente de salud, o el consejo del farmacéutico, o el consejo de la familia. Todos nos lleva a algo que es el dolor, ¿no? Es el síntoma cardinal de la enfermedad, dolor. ¿Cómo evoluciona este dolor? Este dolor no es un dolor constante, es un dolor variable, es un dolor que va evolucionando conforme la enfermedad se va agravando, ¿no? Al inicio el dolor es difuso, ¿no?, de intensidad moderada, en ocasiones se confunde como un dolor tipo cólico en la región periumbilical, ¿no?, o el epigastrio bajo. Pasan los 6 a 8 horas, el dolor se localiza ya en el cuadrante inferior derecho, y hay una característica: si uno aprieta y descomprime bruscamente, provoca mayor dolor, sobre todo cuando el apéndice está en la parte anterior, ubicado en la parte anterior, ¿ya? Que más adelante vamos a llamarle a ese el signo de McBurney. Ya comienzan a haber datos de irritabilidad peritoneal. Ya no toleramos que nadie nos toque el abdomen, tomamos una actitud antálgica, ya no tenemos hambre, no podemos tolerar estar con la vejiga llena, no toleramos ni siquiera muchas veces el olor a los alimentos, ¿no? Entonces esto va a conllevar a una irritabilidad del peritoneo, ¿no? Bien. Como digo, el dolor ya entre las 2 y 24 horas se vuelve mucho más intenso, ¿no? Hay datos de irritación generalizada, muchas veces se llega al abdomen en tabla. Actualmente casi no se encuentra ese signo, ¿no? Pero antiguamente, cuando se demoraba mucho en el diagnóstico, sí se llegaba a esto,
¿no? Y sobre todo la actitud antálgica, que es un paciente que está medio flexionado, con las piernas juntas, dobladas, y no permite que lo cambien de posición. La peor tortura que tiene un paciente con apendicitis es cuando lo traslada a un hospital. Realmente lo ponen en un taxi. Y con los baches que hay en Lima, cada bache pues es un suplicio, porque le duele al paciente cada movimiento. Yo estoy seguro que de acá del auditorio por lo menos un 10% ya ha tenido una experiencia con el apéndice. Bien, la otra característica, además del dolor, es la anorexia, la falta de apetito, la falta de tener ganas de ingerir alimentos, ¿no? Y la causa de todo esto son los mediadores químicos, ¿no? Y sobre todo los reflejos neurológicos o neurogénicos, ¿no? Hay un dicho muy claro entre los cirujanos: si el paciente tiene hambre, no es apendicitis. Es algo que todos los que manejamos estas enfermedades en las emergencias lo tenemos bien claro. Eso le decimos a nuestros residentes, a nuestros internos: ¿tiene hambre? Sí, no es apendicitis, ¿no? Es característico esto, casi en un 90% se da esta asociación entre apendicitis y la falta de apetito. Bueno, otros signos y síntomas generales, que son, como dicen, generales, ¿no? Que no son patognomónicos ni son muy evolutivos con respecto a esta enfermedad. Fiebre y taquicardia, ¿no? Que generalmente están relacionadas a la respuesta inflamatoria. Es inherente a cada paciente, inherente a cada tratamiento que refiera el paciente. Muchas veces el paciente con los primeros dolores acude, ¿no? a una opinión donde le dan analgésicos, donde le dan un tratamiento a veces no muy adecuado, entonces modifica la conducta y la respuesta a esto. Muchas veces debería desarrollar fiebre, pero no lo hace porque ya toma un analgésico, que a su vez es antipirético, ¿no? Con respecto a la frecuencia cardíaca, nunca llega a más de 110. Cuando pasa de eso significa que es otra cosa menos apendicitis. Náuseas y vómitos, también relacionadas al hilio secundario y al estímulo neural que tiene. Y el estreñimiento, ¿no? Muchas veces hay un signo muy característico, es la diarrea. Dice, cuando el paciente que tiene apendicitis tiene diarrea, hay que pensar 2 veces en el diagnóstico, o pensar que el apéndice tiene ubicación pélvica, ¿no? Porque la diarrea no va mucho con el apéndice, más va el estreñimiento. ¿Cómo podemos con el examen físico determinar esta enfermedad? Esta enfermedad básicamente el diagnóstico es clínico, ¿no? A pesar de la gran tecnología que tenemos los médicos en imágenes, en laboratorio, en métodos auxiliares que nos ayudarían al diagnóstico, el diagnóstico básicamente es clínico. Depende mucho del olfato, de la mano, de la experiencia y de todas maneras la acuciosidad que pueda tener y la formación que pueda tener un cirujano, ¿no? Se recomienda que el cirujano que vea al paciente debe continuar viéndolo hasta decidir su diagnóstico, cosa que no se da en los hospitales, con los cambios de turno, con los cambios el relevo de las personas. Muchas veces el cirujano que vio un paciente ya no lo ve o no lo continúa viendo, y la opinión del otro colega de repente no es la misma, entonces ahí postergas el diagnóstico y ahí vienen las complicaciones, ¿no? Normalmente la temperatura aumenta 1 grado centígrado, la actitud antálgica es cuando el paciente está supino, en posición supina y medio flexionado. Lo peor que podemos hacer a un paciente con apendicitis es ponernos en una silla de ruedas, cosa que se da en nuestros hospitales, sobre todo en salud, con falta de camas. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en una silla de ruedas y ahí los tenemos ahí en una actitud antálgica por mucho tiempo hasta que alguien los opere. Algunos tipos muy importantes con respecto a las famosas signologías, ¿no? Tenemos al signo de Marburne, al Roussing, al signo del obturador, al Dampe, al Capurro. De todos ellos, el que son más de fiarse el signo de Marburne y el Roussing, que son aquellos que prácticamente nos dan el diagnóstico de apendicitis. El Marburne ya saben que es la aplicación de presión en la zona del cuadrante inferior derecho, y luego cuando estamos llegando a un punto en el cual ya no hay un poco de tolerancia, soltamos bruscamente y desembocamos un gran dolor en el paciente, ese famoso signo de rebote. El Roussing es parecido, pero la presión lo hacemos en el otro lado, en el lado izquierdo. Apretamos y soltamos y bruscamente vamos a generar el dolor, pero en el lado derecho, ¿no?
El signo del obturador es un signo generalmente para ubicar al apéndice cuando está en la posición pélvica, ¿no? El DAMPI es cuando utilizamos al paciente, lo hacemos parar de cuclillas y bruscamente soltarse para que la caída y tracción de la espalda jale el peritoneo. Eso generalmente se da para ubicar al apéndice cuando está ubicado en la zona retroperitoneal. El Kapur es un signo que no se lo recomiendo a nadie, es un signo muy tosco en el cual tenemos que poner la mano como si fuera una garra detrás de la cresta ilíaca, ¿no? Y provoca bastante dolor. Realmente quienes les hacen este tipo de examen se acuerdan del cirujano para toda su vida porque provoca mucho dolor cuando es apendicitis. Con respecto al apéndice retrocecal, el dolor que no va al cuadrante inferior, su característica es un dolor que no está muy claro, es un dolor que está ubicado pues muy difusamente en el abdomen y no se ubica, pues como todos sabemos, en el cuadrante inferior. Se va generalmente hacia la espalda y las maniobras, como es la maniobra del obturador, nos ayudan. Generalmente está acompañado de un síndrome que es la diarrea. De todas las ubicaciones del apéndice, la que provoca diarrea es la ubicación retrocecal. La apéndice pélvica es donde está metida la apéndice en el fondo del saco, muy frecuente en mujeres y bien difícil de diagnóstico cuando hay patología pélvica, como problemas ginecológicos, infecciones urinarias a repetición. Entonces es más difícil el diagnóstico diferencial con el apéndice. Otros datos importantes que no vamos a tomar porque ya sería motivo de otra conversación y es larga, ¿no? El apéndice en gestantes, donde la prioridad es número uno, paciente incluso ante sospecha de diagnóstico, es preferible tener un falso positivo. Casi un 70% de apéndices se dan como falso positivo en gestantes, por la misma importancia y riesgo que pueda tener tanto el feto como la madre. Se prefiere operar incluso apéndices sanas, ¿no? Ante una duda diagnóstica es preferible operar una gestante con apendicitis o sin ella, ¿no? Entonces, como consecuencia, nuestra estadística hace que haya bastantes falsos positivos. En ancianos, generalmente la signología no es muy clara, generalmente hay falsos positivos, ¿no? Entonces el paciente no exterioriza mucho el dolor, no tiene mucha protección, la evolución del apéndice es más rápida que en un adulto joven o en el joven. Una apendicitis que en un adulto dura 48 horas, en un anciano en 12 horas se complica. Y en niños pues la presentación es bien sui generis. Para comenzar siempre tenemos no se puede decir prejuicio, sino podemos decir que tenemos el cuidado, ¿no? O el celo de que se operen a nuestros niños, ¿no? Nadie quiere que le operen a un hijo, pero ante la duda a veces es preferible hacer una apendicectomía en placa en niños. El tema es que en niños tiene una gran función el apéndice. Se ha determinado que en niños en quienes se les retira el apéndice inadecuadamente generan cuadros crónicos de diarrea, problemas de colitis infantil, etc. Con respecto al diagnóstico, básicamente el diagnóstico es clínico. Nuestro diagnóstico de la apendicitis básicamente se basa en nuestra buena historia clínica y en nuestra buena evaluación física. Lo demás es relativo, simplemente corrobora o simplemente ayuda al médico, al cirujano a que le tome la decisión de una vez con el familiar. Muchas veces los familiares quieren, ¿no?, algo más, ya no confían mucho en el juicio clínico del médico. No, quieren tomografía, quieren ecografía, quieren examen de laboratorio, quieren hasta resonancia magnética para poder estar seguro del diagnóstico, algo que básicamente el diagnóstico es clínico, ¿no? En laboratorio todos sabemos que lo más importante es el hemograma, ¿no? El hemograma, cuando hay una población ya joven como son los bastones, genera lo que nosotros llamamos una desviación izquierda, y esa desviación izquierda nos está indicando que estamos perdiendo la guerra ante los microbios, ¿no?, ante la enfermedad. Entonces hay que tomar cartas en el asunto. Muy pocas veces hay una relación directa, mayor bastones, mayor gravedad, no siempre se da. Significa que la respuesta a veces son inadecuadas, sobre todo en ancianos. Encontramos hemogramas
con cifras normales prácticamente, leucocitos en 7.000, 8.000, 3 bastones, 4 bastones, y el paciente está perforado y con peritonitis. En niños es lo inverso, son cuadros que a veces ni son apendicitis y tienes unas leucocitosis altas. O en la gestante, las gestantes de por sí tienen alto nivel de leucocitos, pero a veces no hay el cuadro apendicular, no hay cuadro infeccioso, pero ya sacamos el apéndice, ¿no? Ante la duda. La radiología no ayuda mucho porque generalmente tenemos imágenes que no son patognomónicas de esto, ¿no? A veces la presencia del fecalito, la presencia de imagen radiopaca del fecalito podría ayudarnos. El asa centinela ayuda relativamente porque muchas veces ya tienen tratamiento los pacientes, entonces no se desarrolla ese signo adecuadamente. La ecografía de todos los exámenes de axilas es la que tiene mayor validez, mayor aceptación, y es la que usualmente tenemos en las emergencias, ¿no? Y actualmente existen bastantes datos que nos orientan al diagnóstico de apendicitis, ¿no? El peristaltismo, la presencia de líquido, la presencia de asa centinela ecográficamente demostrable, etc. Los gabinetes de medicina nuclear ayudan también, se ponen leucocitos marcados y ellos comienzan a concentrarse en el área de apendicitis. Es un dato para apendicitis aguda. Y finalmente algo que está de boga, ¿no? Algo que simplemente se ha constituido lo secuencial y lo lógico, es la laparoscopía. Ante la duda, simplemente entrar con la videocámara y ubicar el apéndice. Si es apendicitis, en ese mismo momento se procede a la cirugía. Si no es apendicitis, simplemente se retira el laparoscopio y se busca otra causa que esté conllevando a esta enfermedad, a este cuadro, ¿no? Bien, acá está en la radiología, como ven ahí, niveles hidroaéreos y básicamente muy inespecífica. Acá tenemos un poco de asa centinela y más datos. No hay cosas que se vería en cualquier cuadro suboclusivo por otra índole, ¿no? Tifoidea, ¿no? Enfermedad de Crohn, colitis, en fin, no es muy... Acá tenemos una imagen tomográfica muy importante. Acá podemos ver el apéndice, acá claramente se ve la pared gruesa, ¿no? La luz aumentada, ¿no? Entonces la tomografía sí nos ayudaría, pero actualmente ¿quién hace una tomografía para un apéndice? Salvo que sea una clínica con un seguro bastante grande, podría hacerse, pero muy pocas veces la tomografía se reserva para situaciones muy especiales, sobre todo en la presencia de plastrones, para el diagnóstico diferencial del cáncer, ¿no? Las tumoraciones que podrían afectar el ciego. La ecografía, acá sí tenemos bastante claro el fecalito, el apéndice, ¿no? Las paredes inflamadas, sí, y de hecho que si esto tendría movilidad, podríamos ver que hay un gran peristaltismo alrededor de toda esa zona. Desgraciadamente las ecografías son dependientes de quién opera el ecógrafo y de la experiencia de quien haga la ecografía. A diferencia de esto, por ejemplo, esta es una resonancia, donde ven claramente el apéndice, miren con forma de un palito de tambor, y miren acá, el fecalito, ¿no? Es una imagen muy bonita de una resonancia. Tratamiento del apéndice. Los tratamientos no deben esperarse, apenas diagnosticado, apenas se tenga la certeza de apendicitis, debe ser operado. Y como le dije al inicio, es una urgencia, es una entidad que no debe esperar. En ningún lugar del mundo se debe esperar una apendicitis, ¿no? Tanto así que antiguamente, pues y actualmente se hace eso, ¿no? Ante la posibilidad de estas enfermedades en poblaciones donde están aisladas, donde se tienen que ausentarse por largo tiempo, en viajes largos, como son los astronautas, los navales, los trabajadores en mina, ellos se les hace apendicectomía profiláctica, se les saca el apéndice para evitar justo estas situaciones, ¿no? Una es un problema serio con Yanacocha, ¿no? A todos los mineros les fueron a sacar el apéndice antes de entrar a la mina. Los denunciaron porque pensaban que con eso la
la gente bajo su ignorancia entendía que los estaban castrando, que les estaban quitando la posibilidad de tener hijos, etc. Cuando lo que se les estaba haciendo era la apendicectomía profiláctica. Bien. La laparotomía limitada son las incisiones pequeñas que están limitadas al sitio prácticamente de ubicación del apéndice. Tenemos la incisión Maurer, que es pequeñita, y la Rocchi Davis también pequeñita, una es oblicua y la otra es transversa. Son las incisiones de moda, de boga, antes de la cirugía laparoscópica. La laparotomía extensa está indicada en cuadros de peritonitis, en cuadros donde haya necesidad de lavar, donde se sospeche de un apéndice de manejo difícil, donde encontremos la necesidad de hacer una exploración extensa del abdomen. Luego tenemos ya los tratamientos de boga, ¿no? Los tratamientos selectivos, donde está prácticamente constituyéndose en el gold estándar para el tratamiento quirúrgico de las enfermedades. El primer gold estándar que se ha ubicado en el mundo es el tratamiento de la vesícula. La colistectomía laparoscópica es el gold estándar para enfermedades de la vesícula. La apendicectomía laparoscópica aún todavía no llega a ser el gold estándar, pero está muy cerca, prácticamente casi el 80% de las intervenciones por apendicectomía se hacen por laparoscopía, ¿no? Tenemos la cirugía laparoscópica, tenemos la cirugía por orificios naturales, como son los NOTS. Mucha gente me dirá, ¿qué es esto? Es simplemente sacar la pieza operatoria por un orificio natural, por la boca o por la vagina, en caso de mujeres, ¿no? Sacarlo, a veces es chocante para las personas que no conocen mucho de esto, pero es un buen método terapéutico para sacar el apéndice, la vesícula y otros órganos. La otra es cirugía con un solo puerto. A través de un solo puerto, un solo trocar, entran las pinzas y se logra ubicar al apéndice y se trabaja todo a través de un solo orificio, agujero, ¿no? Todavía no estamos preparados para este tipo de tratamiento quirúrgico, porque todavía es caro, ¿no? Los puertos son carísimos, las pinzas son caras, etc. Lo que sí está de boga y encontramos en todos los hospitales de nuestro país prácticamente es la cirugía laparoscópica. Si no están en la parte privada, están en la parte institucional. Prácticamente todos los hospitales de salud tienen un equipo de cirugía laparoscópica, ¿no? Casi la mayoría de hospitales del MINSA tienen equipo de cirugía laparoscópica. Los hospitales militar, policía también lo tienen, ¿no? Con ciertas limitaciones porque no están distribuidos en todo el país, pero también los tienen. Prácticamente, como les digo, es la herramienta ideal para el tratamiento y manejo de esta enfermedad. ¿Sí? Acá tienen una visión de cómo se opera actualmente en cirugía laparoscópica. A nivel del ombligo se pone una cámara, porque adentro está oscuro, pues no hay luz, ¿no? Y a través de estos tubitos, que son puertos o trocas, se coloca pues las pinzas que son las extensiones de nuestras manos, ¿no? Y a través de una de ellas se conecta una manguerita para ponerle un poco de aireo carbónico para poder establecer un espacio, porque ahí todos están apiñados, no hay espacio. Todas las vísceras están en un espacio virtual. Creamos nosotros nuestro propio espacio para tener esta imagen. Acá tiene un cuadro de apendicitis, donde la base, como ven, está indemne y la parte distal está totalmente necrosada, ¿no? Acá está el ciego, acá está la tenia, una tenia que viene por acá y la otra tenia que viene por acá. La confluencia de las dos tenias van a conformar la ubicación del apéndice. Y siempre, como digo, hay una relación entre esto y la válvula ileocecal. No cambia. Cuando uno quiere ubicar un apéndice, por más difícil que sea, siempre uno se va a la válvula ileocecal. Muchas veces, los cirujanos tratamos de ubicar al apéndice por acá, pero acá a veces está plastronado, está perforado, en fin, pero por acá se ubica más fácilmente. La apendicectomía convencional, como ves, con incisión, con apertura de los planos de la piel. ¿No? Los famosos planos de la piel, el tejido celular subcutáneo, la saponeurosis, el peritoneo, y luego llegamos al sitio donde está ubicado el apéndice. Ya prácticamente esta práctica se ha discontinuado, muy pocas veces se está haciendo. Y eso preocupa muchas veces a quienes formamos cirujanos, porque se acostumbran a la laparoscopía.
y cuando encuentran algo que escapa a su manejo laparoscópico, pues están en problemas porque no saben operar en abierta, ¿no? Y entonces es parte, ¿no?, de la evolución, pero también hay que siempre un poco mirar atrás cómo se operaba antes para poder enfrentar algunas situaciones del futuro. Complicaciones, bueno, las complicaciones del apéndice van a variar de cómo se opere, dónde se opere, en qué momento se opere y en qué circunstancias se opere, ¿no? Puede haber perforaciones, puede haber abscesos, tanto pélvicos como peripendiculares, peritonitis generalizada, necrosis del ciego. Eso es lo que se puede hallar como complicación. La misma cirugía puede conllevar a complicaciones, ¿no? Puede haber laceraciones inadvertidas de los tejidos circundantes, una vez formado el plastrón, ¿no? En la laparoscopía puede haber perforación inadvertida de víscera hueca, por ahí, ¿no? Como esta vez generalmente está todo agrupado, todo está pegado, así en esta operación es un poco difícil, ¿no? Quemaduras inadvertidas por el electrobisturí, ligaduras inadecuadas del muñón apendicular, ¿no? El uso inadecuado del electrobisturí, etc. Toda una serie de complicaciones nuevas que aparecen conforme va modernizándose los tratamientos. Son situaciones nuevas que no aparecían, por ejemplo, en las cirugías convencionales. Una complicación muy frecuente es la apertura del muñón. Antes nuestro muñón era bien seguro con nuestras manos. Ahora el muñón apendicular es seguro en la medida que manejemos bien los hilos extracorpóreos o intracorpóreos, o utilicemos los polímeros de Hemolux que existen actualmente para manejar el muñón, etc. O utilizar autosuturas. Todo este arsenal, pues, terapéutico está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, pero lo que sí no va a cambiar nunca es nuestra actitud de cirujanos frente a esta enfermedad. Esta es nuestra prioridad, apendicitis diagnosticada, apendicitis operada, bajo cualquier forma o método debe ser operada. No se debe postergar bajo ningún, digamos, excusa, ¿no? Bajo ninguna circunstancia se debe postergarse una cirugía de apéndice, ¿no? Creo que las personas que de alguna manera dieron su conocimiento, dieron su talento para poder modernizar este tratamiento y enfrentar esta enfermedad, vale recordar a todos ellos, porque nada fue gratuito, ¿no? De las primeras apendicectomías que se hicieron en el siglo antepasado, con gran mortalidad, hubo fístulas, hubo heridas, hubo fasciitis, no teníamos idea de lo que era un antibiótico, entonces el paciente pues generaba una fasciitis que terminó mal, ¿no? Mucha gente fue operada sin anestesia, ¿no? Mucha gente fue tratada con fuego, ¿no? El muñón lo quemaban, pero era una víscera hueca y provocaba necrosis del ciego. Hay un libro muy interesante sobre la historia de la medicina, y hay un capítulo muy interesante de cómo se desarrolló la historia de la cirugía en la época cuando no éramos cirujanos, los cirujanos no éramos médicos. Hubo una época donde los cirujanos pues estábamos lejos del mundo de la medicina, éramos los barberos, los que simplemente cortábamos la barba, amputábamos, hacíamos disecciones en muertos, y ese era nuestro trabajo. Los médicos entonces no nos consideraban médicos, simplemente éramos los barberos. Con el tiempo, nuestra técnica, los antibióticos, la anestesia y todo lo que se hizo para que nos incorporaran y nos creían ser parte de la medicina, a los cirujanos. Ahora creo que formamos parte de esa medicina, de esa historia, de esa familia. Bien, estos son datos más o menos genéricos, ¿no?, de esta enfermedad que realmente más que nada nos lleva a la reflexión. Las técnicas, los procedimientos, los datos más finos con respecto a esto creo que ya son parte para la formación de los cirujanos.